El tema 1.3 es varianza para datos no agrupados. En las clases anteriores pues han visto temas relacionados como por ejemplo la desviación respecto a la media. Ahora vamos a ver la varianza para datos no agrupados. En este caso nos dice el problema: las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo en alguna de ellas y cuando se tienen muchos datos. En las tablas aparecen las desviaciones respecto a la medida de datos de la clase anterior. Según la clase anterior nos dan estas tablitas en las cuales ya se han calculado las desviaciones. Ahora vamos a hacer calcular, como nos dice literal A, calcular el cuadrado de cada una de las desviaciones con respecto a su media. Y literal B, calcula la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Esta media aritmética se simboliza con esa letra que se llama sigma y es sigma al cuadrado. Esa letra nos va a servir para representar la varianza. La varianza es sigma al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero dice en las tablas se representan los cuadrados de cada una de las desviaciones de la columna en la columna x menos mu al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos estos valores. Aquí donde podemos ver, voy a escribir aquí. Ya tenemos estos valores. Estos valores los tenemos ya nosotros. Entonces, estos son los que nosotros vamos a elevar al cuadrado. Estos valores. Es decir, el menos 1 al cuadrado, el menos 2 al cuadrado, este menos 1 también, el 0, el menos 1 y el 5 al cuadrado. Esos son los valores que nosotros vamos a elevar al cuadrado. Luego, podemos ver que ya los tenemos también en la tabla 2, de donde dice residencial 2. Como nosotros ya tenemos los valores de x, luego se le resta la media de los valores, que en este caso da 13 para la residencial 1 y 12 para la residencial 2. A nosotros nos corresponde elevar al cuadrado esos valores. Entonces, como pueden ver, ya tenemos elevados al cuadrado los valores. Como les decía, vamos a elevar el menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es 1. Porque si multiplicamos menos 1 por menos 1, los signos menos por menos nos da más, y 1 por 1 nos da 1. Así de igual forma, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, y menos 1 al cuadrado es 1, y 5 al cuadrado es 25. Ahora en la otra tablita podemos ver que se ha hecho lo mismo. Hemos elevado al cuadrado los números resultantes de la resta de x menos la media, que nos dan estos valores. Entonces estos valores nosotros todos los vamos a elevar al cuadrado. Y como pueden ver, ya tenemos menos 2 al cuadrado, 4, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 0 también, y 2 al cuadrado es 4. Nosotros vamos a hacerlo así para que cuando, por ejemplo, cuando ya tengamos todos los valores o lo que nos pide, lo hagamos en tablitas así para que nos salga más fácil, porque bien se puede hacer de un solo la tablita por separado, ¿verdad? Pero esto es para que nosotros vayamos viendo que es un poquito más fácil. Ahora, el literal B nos dice: la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior, que está simbolizado por sigma al cuadrado, se calcula sumando todos los resultados de la última columna de cada tabla y dividiéndolos entre el total de datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar cada uno de estos valores, y sumarlos todos ellos y dividirlos entre el número de esos valores. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Entonces en esta parte se van a sumar estos 7 valores. Como pueden ver, tenemos 1 aquí, 4, 1, 0, 1,
y 25. Aquí tenemos los 6 valores. Perdón, dije 7 en aquella porque conté uno de más. Los 6 valores los tenemos en esta parte. Entonces sumamos y nos da el valor de 32, la suma de ellos. Y lo vamos a dividir entre el número de ellos, entre el número total. Y en este caso es 6. Y cuando dividimos 32 entre 6 nos da 5.33. Aquí tenemos la primera varianza para la primera tabla de la residencial 1. Ahora la residencial 2, pues hacemos de igual forma lo mismo. Sumamos los cuadrados que ya sacamos, los números elevados al cuadrado. Los sumamos y los dividimos entre la cantidad de ellos, que en este caso sí es 7. Y la suma de arriba nos da 10 entre 7 y nos da 1.43. En estos casos, cuando nos da 0, siempre los vamos a tomar como valores de aquí abajo. Porque, supongamos, no los tomáramos el 4, el 1 y el 4, solo serían 4 valores. Y ya no nos daría la varianza, ya nos daría otro valor en los cuales nosotros no tomaríamos en cuenta estos valores. Estos 12 que nos dan aquí, esos valores no los tomaríamos en cuenta. Pero eso sería un error, tendríamos que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, nos dan una pequeña porción de teoría que nos dice la medida sirve también para calcular la dispersión de los datos con respecto a su media. Se puede observar que cuanto mayor sean las desviaciones respecto a la media, mayor es sigma cuadrado y por consiguiente están más dispersos estos datos, es decir, más dispersos encuentran estos datos. Esta varianza lo que sirve es para que nosotros veamos cuánta dispersión hay en los datos. Es decir, mientras más pequeña sea, podemos ver que la dispersión es pequeña, pero mientras más vaya creciendo, nosotros vamos a encontrar que es mayor. Por ejemplo, abajo nos dice algo. Sigma cuadrado en la residencial 1 dice se ve afectada por la desviación del último dato cuyo cuadrado es 25, dando como resultado que sea mayor a sigma cuadrada de la residencial 2. Por lo tanto, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas. Entonces, en comparación, cuando nosotros hacemos una comparación de varianza, vamos a decir que el que tenga mayor varianza es el que tiene mayor dispersión de datos. Por ejemplo, ahí lo dice. Con respecto a eso podemos ver que aquí hay valores normales. Digo normales porque no son tan lejanos. Pueden ver que aquí tenemos un 0, 1, 4 y 4. Hasta ahí. Pero aquí tenemos 0, 1, 4 y hay un 25. Y la distancia de 4 hasta 25 son de 21 unidades. Entonces eso hace que varíe más los datos que hemos tomado. Para eso nos sirve la varianza. Y la conclusión es lo que hemos estado viendo. A la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le llama varianza. Se denota por sigma cuadrado y se calcula. La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos. Y podemos ver ahí la fórmula que es sigma cuadrado igual a la sumatoria de x menos mu al cuadrado. Es decir, es lo que nosotros hacemos. Nosotros este x menos mu al cuadrado es como hacer esto. Podemos hacer x1 menos mu al cuadrado más x2 menos mu al cuadrado más x3. En vez de hacer eso, se le pone el signo de sumatoria. Es decir, la suma de todos esos valores entre n. N es el número de valores que tenemos, el número de datos que tenemos en x. Ahora, donde n es el número total de los datos. Y mu es la media aritmética de la serie de datos. El problema inicial. En el problema inicial, la varianza de la serie de datos de la residencial 1 es 5.33. Esa es su varianza. Nosotros vamos a decir la varianza es de 5.33. Mientras que la varianza de la serie de datos de la residencial 2 es 1.43. Aproximadamente, ¿verdad? Como esta medida es sensible a cada uno de los datos de la serie, la varianza revela aspectos en la dispersión que nos refleja el rango. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos encontrarán los datos con respecto a su media aritmética. Siempre con respecto a su media aritmética. Aquí
se basa en la media aritmética. Por ejemplo, en la residencial 1 tenemos que la media aritmética es 13 y en la residencial 2 es 12. Entonces, y con respecto a media aritmética, y puede recurrirse a la mediana como dato representativo de la distribución. Bueno, pues aquí tenemos el lapicito y de igual forma en el cuaderno de ejercicio se presentan algunos problemas similares y pues nos pide que completemos cada una de las tablas y que calculemos la varianza de cada una de las series, ¿verdad? Primero vamos a calcular siempre la media aritmética. Al calcular la media aritmética, a cada valor de los que nos dan en X le vamos a restar esa media aritmética que hemos calculado. Luego de restársela, ese valor que nos da lo vamos a elevar al cuadrado. Y cuando lo elevemos al cuadrado vamos a hacer la suma de todos esos valores que nos dan en esta columna. La suma de todos esos valores. Cuando tengamos la suma de todos los valores la vamos a dividir entre el número. Por ejemplo, aquí tenemos 5 valores y en todos tenemos 5 valores. Entonces todos se van a dividir entre 5. Y van a poner un valor aproximado en el cuadrito que les dan ahí. Entonces eso sería para la primera. Esta lección 1.3 que lleva por nombre varianza para datos no agrupados.